Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para descubrir algo realmente interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no hablaremos de sus romances ni de sus abdominales, ni siquiera de sus éxitos profesionales, aunque tocaremos algo de eso, por supuesto. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, su secreto de la felicidad. Sí, han oído bien. Can Yaman ha revelado algunas claves importantes para una vida plena y feliz, y vamos a analizarlo juntos. Además, vamos a chismear un poquito sobre lo que pasó en el plató, algunos momentos divertidos y algunas anécdotas que quizás no conozcan. Antes de que empecemos, quiero recordarles como siempre que si les gusta el contenido que hago, si les entretiene, si les informa o simplemente si quieren apoyarme, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayuda un montón a seguir creando contenido como este para ustedes. Así que suscríbanse ya mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. Can Yaman, como muchos sabemos, es un hombre que lo tiene todo. Fama, éxito, una legión de fans que lo adoran y aparentemente una vida de ensueño. Pero, ¿es todo tan perfecto como parece? Pues bien, Can Yaman ha sido muy abierto en varias entrevistas y apariciones públicas, revelando que la felicidad no es simplemente una consecuencia del éxito material. Más bien, es una elección, una actitud, una forma de enfrentar la vida. Uno de los pilares fundamentales de la felicidad de Can Yaman, según sus propias palabras, es la conexión con uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente conocerse a fondo, entender sus propias emociones, sus fortalezas, sus debilidades y aceptar todo eso como parte de su ser. Can Yaman ha hablado de la importancia de la meditación, del mindfulness y de la introspección para lograr esa conexión. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente de quién eres y de aceptarte tal cual eres. Otro aspecto crucial en su búsqueda de la felicidad es el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sabemos que Can Yaman es un trabajador incansable, que se entrega por completo a sus proyectos y que no le teme a los retos. Pero también sabe que es fundamental desconectar, relajarse y disfrutar de su tiempo libre. Ha hablado de la importancia de pasar tiempo con sus seres queridos, de practicar deportes, de viajar y de dedicarse a hobbies que lo apasionen. El equilibrio, en definitiva, es la clave para no caer en el burnout y para mantener la energía y la motivación a largo plazo. Y hablando de hobbies, uno de los que más apasiona a Can Yaman es el deporte. Lo hemos visto practicando boxeo, equitación, natación y un sinfín de actividades físicas. Y no es solo por mantener su envidiable figura, sino porque el deporte, según él mismo ha dicho, le ayuda a liberar el estrés, a mejorar su estado de ánimo y a sentirse más conectado con su cuerpo. Así que ya saben, si quieren seguir los pasos de Can Yaman, a ponerse las zapatillas y a moverse. Pero no todo es meditación, equilibrio y deporte. También hay espacio para el humor, para la diversión y para los momentos inesperados. Y es aquí donde entramos en el terreno de los secretos del plató, de las anécdotas curiosas y de los momentos divertidos que han marcado la carrera de Can Yaman. Por ejemplo, se cuenta que durante el rodaje de una de sus series más exitosas, Can Yaman tenía la costumbre de gastar bromas a sus compañeros de reparto. Una de sus víctimas favoritas era su CEO protagonista, a quien solía esconderle los guiones o cambiarle los objetos de lugar para desorientarla. Ella, por supuesto, se lo tomaba con humor y le devolvía las bromas en cuanto tenía oportunidad. Otro momento memorable fue cuando, en medio de una escena romántica, a Can Yaman le entró un ataque de risa incontrolable. No podía parar de reír, y contagió a todo el equipo. Tuvieron que interrumpir el rodaje durante un buen rato hasta que lograron recuperar la compostura. Y también hay historias de improvisación, de momentos en los que Can Yaman se salió del guión y añadió su propio toque personal a las escenas. A veces esto generaba tensión con los directores, pero otras veces resultaba en momentos mágicos que enriquecían la historia. Pero volviendo al tema de la felicidad, otro ingrediente fundamental en la fórmula de Can Yaman es la gratitud. Siempre se le ha visto agradecido por las oportunidades que ha tenido, por el apoyo de sus fans y por el trabajo de todo el equipo que lo rodea. No da nada por sentado y valora cada pequeño detalle. Y esa actitud, sin duda, influye positivamente en su estado de ánimo y en su percepción de la vida. Además, Can Yaman es un defensor de la autenticidad.
No le gusta fingir ser alguien que no es y se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. No le importa lo que piensen los demás y se atreve a ser diferente. Y esa libertad, esa valentía para ser uno mismo, es otra de las claves de su felicidad. Por supuesto, la vida de Can Yaman no es perfecta. También ha tenido que superar obstáculos, enfrentar críticas y lidiar con momentos difíciles. Pero lo importante es cómo ha reaccionado ante esas adversidades. En lugar de dejarse vencer por la negatividad, ha aprendido de sus errores, ha sacado fuerzas de su interior y ha seguido adelante con optimismo y determinación. Y para terminar con este análisis del secreto de la felicidad de Can Yaman, quiero destacar un último aspecto, su compromiso social. Ha participado en diversas causas benéficas, ha apoyado a organizaciones que trabajan por los derechos de los niños y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Sentirse útil, ayudar a los demás y contribuir a un mundo mejor, también forma parte de su fórmula para la felicidad. En resumen, el secreto de la felicidad de Can Yaman no es una receta mágica, sino una combinación de factores que incluyen la conexión con uno mismo, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la práctica del deporte, la gratitud, la autenticidad, la resiliencia y el compromiso social. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente de quién eres, de aceptarte tal cual eres y de vivir una vida con propósito y significado. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y sobre la felicidad. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo un día más. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las claves que he mencionado? ¿Qué otros factores creen que influyen en la felicidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudará a llegar a más personas y a seguir creciendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** profundizando en el secreto de la felicidad de Can Yaman ***. Pero vamos a desglosar aún más estos elementos, adentrándonos en la psique de Can Yaman y explorando cómo estos principios se manifiestan en su vida cotidiana. No se trata simplemente de enumerar los ingredientes, sino de comprender cómo los mezcla y los cocina para crear una vida llena de sabor y satisfacción. *** La conexión intensa, un viaje interior continuo ***. La conexión con uno mismo, como menciona Can, no es un destino, sino un viaje. No es algo que se alcanza de una vez y para siempre, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación. Implica dedicar tiempo a la introspección, a la meditación o incluso a simplemente sentarse en silencio y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Can ha hablado de cómo la práctica del mindfulness le ha ayudado a estar más presente en el momento, a apreciar las pequeñas cosas y a reducir el impacto del estrés en su vida. También ha mencionado la importancia de la terapia, no como un signo de debilidad, sino como una herramienta poderosa para comprenderse mejor a uno mismo y para abordar patrones de pensamiento o comportamiento que puedan estar limitando su felicidad. Para Can, la conexión con uno mismo también implica ser honesto consigo mismo acerca de sus limitaciones y trabajar para superarlas. No se trata de complacer a los demás o de cumplir con las expectativas ajenas, sino de vivir una vida auténtica y fiel a sus propios valores. *** El equilibrio precario, bailando al ritmo del trabajo y la pasión ***. En un mundo obsesionado con el trabajo y el éxito, el equilibrio entre la vida laboral y personal se ha convertido en una necesidad urgente. Can Yaman, a pesar de su agenda apretada y de la presión constante de la fama, ha logrado encontrar un equilibrio que le permite disfrutar de su trabajo sin que éste consuma por completo su vida. Este equilibrio no es estático sino dinámico, y requiere una constante evaluación y ajuste. Hay momentos en los que el trabajo exige más atención y dedicación, y otros en los que es necesario priorizar el descanso, la relajación y el tiempo con los seres queridos. Can ha hablado de la importancia de establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal, de aprender a decir no a compromisos que no son esenciales y de delegar tareas cuando sea posible. También ha enfatizado la necesidad de desconectar completamente del trabajo durante el tiempo libre, ya sea practicando deportes, viajando o simplemente relajándose en casa.
Asterisco asterisco el deporte como terapia, un cuerpo sano, una mente sana asterisco asterisco. Para Kanyaman, el deporte no es solo una forma de mantenerse en forma, sino una herramienta poderosa para mejorar su bienestar físico y mental. El ejercicio físico libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo, reducen el estrés y la ansiedad y mejoran la calidad del sueño. Además, el deporte ayuda a fortalecer el cuerpo, a aumentar la energía y la resistencia y a prevenir enfermedades. Khan ha hablado de cómo el boxeo, en particular, le ayuda a liberar la tensión acumulada, a concentrarse y a desarrollar su disciplina y determinación. También ha mencionado los beneficios de la equitación, que le permite conectar con la naturaleza y desarrollar su confianza y control. Pero no se trata solo de practicar deportes intensos, sino de encontrar actividades físicas que sean agradables y sostenibles a largo plazo. Caminar, nadar, bailar o simplemente subir las escaleras en lugar de usar el ascensor pueden marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar. Asterisco asterisco la gratitud como lente, apreciando la belleza de cada día asterisco asterisco. La gratitud es una poderosa herramienta para cambiar nuestra perspectiva y para enfocarnos en lo positivo en lugar de lo negativo. Kanyaman siempre ha demostrado ser una persona agradecida, valorando las oportunidades que ha tenido, el apoyo de sus fans y el trabajo de todo el equipo que lo rodea. La gratitud no es simplemente decir gracias, sino sentir una profunda apreciación por las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean. Practicar la gratitud puede ser tan simple como llevar un diario de gratitud, en el que anotamos diariamente las cosas por las que estamos agradecidos, o como expresar nuestra gratitud a las personas que nos rodean. Al enfocarnos en lo positivo, atraemos más cosas positivas a nuestra vida y aumentamos nuestra sensación de bienestar y felicidad. Asterisco asterisco la autenticidad como escudo, siendo fiel a uno mismo asterisco asterisco. En un mundo que a menudo nos presiona para conformarnos, ser auténtico es un acto de valentía. Kanyaman se ha destacado por su autenticidad, por no tener miedo de mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. La autenticidad implica ser honesto con uno mismo y con los demás, expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera clara y directa y vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Ser auténtico puede ser desafiante especialmente cuando implica ir en contra de las expectativas de los demás o arriesgarse a ser juzgado o rechazado. Pero a largo plazo la autenticidad es esencial para la felicidad y la realización personal. Cuando somos fieles a nosotros mismos nos sentimos más seguros, más confiados y más conectados con nuestro propio propósito. Asterisco asterisco la resiliencia como armadura, aprendiendo a levantar la cabeza asterisco asterisco. La vida inevitablemente nos presenta desafíos y adversidades. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de esos momentos difíciles, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con optimismo y determinación. Kanyaman ha enfrentado críticas, obstáculos y momentos difíciles en su carrera, pero ha demostrado ser una persona resiliente, capaz de superar las adversidades y de salir fortalecido de ellas. La resiliencia no es una característica innata, sino una habilidad que se puede desarrollar. Implica tener una actitud positiva, buscar el apoyo de los demás, aprender de nuestros errores, practicar el autocuidado y enfocarnos en las cosas que podemos controlar. Asterisco asterisco el compromiso social como brújula, dejando una huella positiva asterisco asterisco. Contribuir a un mundo mejor no solo beneficia a los demás, sino que también nos hace sentir más felices y realizados. Kanyaman ha demostrado su compromiso social participando en diversas causas benéficas, apoyando a organizaciones que trabajan por los derechos de los niños y utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Sentirse útil, ayudar a los demás y hacer una diferencia en el mundo nos da un sentido de propósito y significado en la vida. El compromiso social puede tomar muchas formas, desde voluntariado en una organización local hasta donar a una causa que nos importa o simplemente ser amable y compasivo con los demás. Asterisco asterisco anécdotas del plató, risas, improvisación y algún que otro dolor de cabeza asterisco asterisco. Pero la vida de Kanyaman no es solo introspección y compromiso social. También hay espacio para el humor, la diversión y los momentos inesperados en el plató. Se cuenta que en una ocasión, durante el rodaje de una escena dramática, a Khan le dio un ataque de hipo incontrolable. Por más que intentaba disimular, el hipo se hacía cada vez más fuerte, interrumpiendo la escena y provocando las risas de todo el equipo. Otro momento memorable fue cuando, durante una escena de acción, Khan se torció el tobillo. A pesar del dolor, continuó rodando la escena hasta el final,
demostrando su profesionalismo y dedicación. Y por supuesto, no podemos olvidar las innumerables bromas y travesuras que Khan solía gastar a sus compañeros de reparto, creando un ambiente divertido y relajado en el plató. En definitiva, el secreto de la felicidad de Khan Yaman no es un misterio insondable, sino una combinación de principios y prácticas que están al alcance de todos. Se trata de conocerse a uno mismo, de encontrar un equilibrio en la vida, de cuidar el cuerpo y la mente, de practicar la gratitud, de ser auténtico, de ser resiliente y de contribuir a un mundo mejor. Y por supuesto, de no olvidar nunca el poder del humor y la diversión. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Khan Yaman y sobre la felicidad. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo un día más. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las claves que he mencionado? ¿Qué otros factores creen que influyen en la felicidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudará a llegar a más personas y a seguir creciendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.